Ya. Entonces vamos a partir con este ejercicio, como les dije, que es más sencillo, como para calentar los motores. Nos piden determinar la resistencia a la compresión y a la tracción paralela de una pieza de madera de pino G2 de 40 por 90 milímetros. La pieza tiene una altura de 3.2 metros y debe considerar de que la pieza está empotrada en ambos extremos. Entonces, lo primero que tenemos que, en el fondo, percatarnos es los datos que nos están dando. Entonces, primero que todo, nos entrega la información sobre la sección. La sección es una pieza de madera, ¿verdad? Que es de 40 por 90 milímetros. O sea, es una pieza que es rectangular de 40 por 90 milímetros, ¿cierto? Y esos 40 por 90 milímetros ya son de pino radiata G2. ¿Por qué es relevante esa información? Porque de esa clase o esa especie o del tipo de material que estamos diseñando, tenemos que extraer dos datos. Dos datos. Uno, que es el dato de la tensión de fluencia, ¿ya? Y otro, que es la del módulo de elasticidad. Ahora, en el caso de la madera, como se trata de un material anisotrópico, voy a tener un módulo de elasticidad para la flexión, para la tracción, paralela a la fibra, ¿ya? Y otro módulo de elasticidad para la compresión, paralela a la fibra. Que en la norma de madera, ¿verdad? Se simbolizan como FTP, tracción paralela, y FCP, compresión paralela. Y por otra parte, el módulo de elasticidad, que en el caso sí del módulo de elasticidad es único para esa clase de pino en el fondo, ¿ya? ¿De dónde sacamos estos datos? Del FTP, el FCP y el módulo de elasticidad. Los sacamos de la norma NSH 1198. ¿Sí? Ya. Entonces, para el pino radiata G2, nuestro módulo de elasticidad es igual a 8900 megapascales. ¿De dónde salió ese valor? Según la norma NSH 1198. ¿Sí? Y luego tenemos el valor de FTP, ¿verdad? Y FCP. En el caso del FTP, el valor, según la norma, no sé, no lo encuentro por acá. Si no, vamos a tener que abrir la norma. Bueno, abramos la norma. Aquí no la voy a poder ver. ¿Se acuerdan que a ustedes les dije, o fue el otro curso? No, a ustedes les dije que habían dos formas de clasificar la madera, una mecánica y otra visual, y que la mecánica básicamente medía la rigidez del elemento mediante una prensa.
Ya, eso es en el fondo la prensa y esa es la clasificación que hace para determinar cuál es la resistencia. ¿Ya? Y ahí van a tener dos clasificaciones, la C16 y la C24, no hay más. Cuando la clasificación mecánica es visual, vas a tener G1, G2 y GS. Ya, y acá está la tabla, ¿se fijan? Entonces, voy a tomarle un pantallazo a esto. Espera. Ponerlo acá. Y aquí puedo... Ya, entonces voy a agregar aquí la... Tomar foto, seleccionar foto, agregar, ya. Entonces, esta es la tabla que sale de la norma, por si alguien pregunta de dónde sale. Entonces, acá nos salen las clasificaciones visuales, ¿verdad? Grados visuales y los grados mecánicos. En este caso, como tenemos pino radiata G2 y lo que nos están pidiendo es determinar la resistencia a la compresión paralela y a la tracción paralela, o sea, el FCP y el FTP, nos da los valores de G2 igual a 6.5 megapascales para la compresión paralela y 4 megapascales para la tracción paralela. Entonces, mi FCT, que es tracción paralela, FTP, ahí, va a ser igual a 4 megapascales. Y mi FCP es igual a 6.5 megapascales. ¿Ya? Que en términos de equivalencia es igual a 40 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y este es 65 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y por otra parte, si ustedes se fijan también, en la columna de módulo de elasticidad, que aparece al final, antes de la penúltima columna, dice módulo de elasticidad, y se fijan que el módulo de elasticidad cambia en función del grado estructural y que para el G2 es 8900 megapascales. Ya, entonces eso es lo relevante en el fondo de ese dato que nos dicen del material, de la sección, ¿sí? Entonces, dicho esto, ¿cómo procedo? ¿Qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando dos cosas. ¿Cuál es la resistencia nominal a la tracción paralela? ¿Y cuál es la resistencia nominal a la compresión paralela? Entonces, la resistencia, lo voy a escribir acá. A ver. ¿Ustedes sabían que el español es el único idioma que tiene un símbolo de interrogación al principio de la oración? Ya, ¿cuál es la resistencia nominal a la tracción paralela? Ya, ahí está. Entonces, la resistencia nominal a la tracción paralela es súper fácil de determinar. Entonces, la resistencia nominal, ¿verdad?, va a ser igual a la tensión de fluencia por el área. Y en este caso, como estamos calculando la tracción paralela, la tensión de fluencia va a ser igual al FTP por el área, donde FTP, ya lo calculamos, es igual a, o sea, lo determinamos según la tabla de la norma, a 4 megapascales, ¿verdad? Y el área es igual a el área de la sección que está dada en el enunciado, que es de 40 por 90 milímetros. O sea, 40 milímetros
por 90 milímetros. ¿Sí? Entonces, básicamente mi resistencia nominal va a ser igual a 4 megapascales por el área que es 3.600 milímetros cuadrados. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema es que no puedo multiplicar directamente milímetros cuadrados con megapascales. Entonces necesito convertirlo en unidades que sean compatibles. Para eso tengo dos opciones. O paso todo a kilogramos partido por centímetro cuadrado y el área la expreso en centímetros cuadrados. O bien dejo el área en milímetros cuadrados y convierto los megapascales en newton partido por milímetros cuadrados. Entonces, yo puedo decir que 4 megapascales es igual a 4 newton partido por milímetro al cuadrado. Y si yo lo multiplico por 3.600 milímetros al cuadrado, eventualmente esos milímetros cuadrados se van a cancelar. Y me va a quedar simplemente 14.400, ¿o no? ¿Qué cosa? Newton. ¿Ya? Y si yo quiero pasar de newton a kilogramos, simplemente divido por 10. Entonces le quito un 0. O sea, 1.440 kilogramos. Entonces, finalmente, la resistencia nominal a la tracción paralela es igual a 1.440 kilogramos. Ya, y la segunda pregunta que me hacen es, ¿cuál es la resistencia nominal a la compresión paralela a la fibra? Ya, entonces para responder a esta pregunta tenemos que, primero que todo, elaborar un poco de qué depende la resistencia nominal a la compresión paralela. Entonces, la resistencia nominal a la compresión paralela siempre va a ser el valor mínimo, o sea, el menor valor, entre la falla por material y la falla por pandeo. Donde la falla por material está determinado por la tensión de fluencia por el área y la falla por pandeo está determinada como pi cuadrado por el módulo de elasticidad por el área partido por la esbeltez al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el menor valor que resulte entre esos dos va a determinar cuál es la resistencia nominal. Por lo tanto, la falla por material es bien parecida a la falla por material de la tracción paralela y lo único que cambia es la tensión de fluencia. Por lo tanto, lo que voy a hacer es simplemente hacer el mismo procedimiento que antes y reemplazar la tensión de fluencia por el FCP, por el área, donde el FCP es 6.5 megapascales por 3.600 milímetros cuadrados. ¿Sí? Luego de multiplicar eso nos queda que la falla por material 6.5 por 3.600 es igual a 23.400 newton o 2.340 kilogramos. ¿Sí?
lo usas dependiendo de lo que te estén preguntando. O sea, por ejemplo, si te están preguntando cuál es la resistencia nominal a la tracción paralela, tienes que utilizar la tensión de fluencia de la tracción paralela, de la tabla, que son 4 megapascales. Si te están preguntando cuál es la resistencia nominal a la compresión paralela, tú buscas a compresión paralela, que está ahí, ¿verdad? Y buscas el grado estructural, que en este caso es G2. Compresión paralela 6.5. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué nos queda por determinar acá? Nos queda por determinar, en el fondo, este valor que está acá, que es la esbeltez, porque el área la sabemos, el módulo de elasticidad también lo conocemos, y solamente necesitamos determinar la esbeltez. Y la esbeltez está determinada por la fórmula K por L partido por el radio de giro. ¿Dónde? ¿Dónde? K, ¿verdad? Es el coeficiente de longitud efectiva de pandeo. L es el largo susceptible a pandearse. Y R es el radio de giro. Ya. Entonces, ¿de dónde obtenemos el coeficiente de longitud efectiva de pandeo? El coeficiente de longitud efectiva de pandeo depende de las condiciones de empotramiento de la columna, o sea, de cómo esté unida la columna, entendiendo que es más sencillo que algo que esté rotulado arriba y abajo se pandee, ¿verdad?, que algo que está, en el fondo, empotrado arriba y abajo se pandee. Entonces, cuando algo está empotrado arriba y abajo, el K es igual a 0.5. Mientras que cuando algo está rotulado arriba y abajo, el K es igual a 1. Y combinaciones entre medio tiene valores entre 1 y 0.5. Por ejemplo, si está empotrado arriba y rotulado abajo, tiene un valor de 0.75. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos dice en el enunciado? Nos dice, considere que la pieza está empotrada en ambos extremos. Por lo tanto, el valor de K es igual a 0.5. No tiene unidades de medida. Es solo un coeficiente. Todo lo que diga coeficiente en la vida no tiene unidades de medida. Es simplemente eso, un coeficiente que representa un porcentaje en el fondo. Es como un porcentaje, pero en vez de tener base 100 tiene base 1. Un coeficiente de 0,5 es un 50%. Un coeficiente de 0,1 es un 10%. Un coeficiente de 0.01 es un 1%. ¿Ya? El L, que es el largo que efectivamente es susceptible a pandearse, es el largo de la columna en este caso. Entonces, en el enunciado nos dicen que la pieza tiene una altura de 3.2 metros. 3.2 metros. Y nos queda determinar el radio de giro, ¿verdad? Ahora, bien, existen dos formas de determinar el radio de giro. Una es la larga y la otra es la corta. Entonces, la fórmula general para el radio de giro, ¿verdad?, va a ser igual a la raíz del momento de inercia de la sección por el área. Esa es la forma larga, la fórmula general, que es aplicable a cualquier tipo de sección, ¿sí? Pero existe una fórmula sencilla cuando uno tiene una sección rectangular o cuadrada, que nos dice que el radio de giro es igual a 0.289 de B, o el lado que nosotros estemos queriendo medir el radio de giro. ¿Por qué es esto? Porque en el fondo cuando yo tengo una sección que es rectangular, yo tengo dos ejes de la sección, el eje X y el eje Y. Y eventualmente la columna podría pandearse en torno al eje X y también en torno al eje Y. Entonces, pero hay uno que es más susceptible a pandearse que el otro.
¿Ya? Entonces, lo que nos dice esta fórmula como, que es como más rápida es que el radio de giro es igual a 0.289 de B, que es, en este caso es la base. ¿Ya? Eso no quiere decir que no se pueda calcular el radio de giro en torno al eje X. O sea que en el fondo, porque este de acá es el radio de giro en Y. Si nosotros consideramos que la sección tiene una base B y una altura H, el radio de giro en X va a ser igual a 0.289 por H. ¿Sí? Entonces, el radio de giro en X, o sea, para que se pandee en X, ¿verdad? Va a ser 0.289 por H. ¿Ya? Y el radio de giro en Y, para que se pendee en Y, es 0.289 por B. ¿Sí? Voy a poner acá, solo en una sección cuadrada o rectangular. Porque existe otra fórmula que es para una sección circular, que es un cuarto del radio. Lo vi en la clase pasada, pero no me acuerdo. Un cuarto del radio creo que es. Pero bueno, existe otra fórmula aproximada para una sección circular. Bueno, pero en este caso, por ejemplo, como yo sé que en este caso la sección es un rectángulo que mide 90 milímetros por 40 milímetros, el radio de giro en Y es 0.289 por 40. 0.289 por 40 es igual a 11.56. ¿Qué cosa? Milímetros. Y el radio de giro en X es 0.289 por 90, que es 26.01 milímetros. Entonces, en el fondo, como la esbeltez ya es inversamente proporcional al radio de giro, entiéndanlo de esta manera, mientras el radio de giro es más chico, la esbeltez es mayor. Mientras, en el fondo, por ejemplo, si el radio de giro es 1, ¿ya? La esbeltez, y supongamos que K por L es 10. Si el radio de giro es 1, la esbeltez va a ser 10, ¿verdad? Pero si el radio de giro es 10, la esbeltez va a ser 1. Entonces, mientras más chico el radio de giro, más grande es la esbeltez. Y mientras mayor es la esbeltez, mayor es la susceptibilidad a pandearse. Entonces, cuando yo tengo una sección que en el fondo no es simétrica y por lo tanto tiene dos radios de giro, uno en X y uno en Y, siempre tengo que utilizar el radio de giro más chico, porque ese va a determinar una esbeltez mayor y va a determinar en el fondo cuál es el eje en el que la columna se va a terminar pandeando. Entonces, el radio de giro que vamos a utilizar es 11.56 porque es el radio de giro más chico. Entonces aquí voy a poner 11.56 milímetros. Luego que yo tengo eso resuelto, lo que me tengo que fijar aquí es que si bien la esbeltez no tiene unidades, lo que sí tiene unidades es el largo de la columna y el radio de giro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene unidades? Porque en el fondo el radio de giro resulta de multiplicar el alto o el ancho de la sección. Y ese alto y ancho de la sección yo lo puedo expresar tanto en milímetros como en centímetros como en metros. ¿Ya? Entonces, da lo mismo en qué unidades yo expreso el radio de giro. Lo importante es que el largo de la columna tenga las mismas unidades que el radio de giro, para que puedan dividirse. Entonces, en este caso, o paso todo a milímetros, o paso todo a metros, o paso todo a centímetros. ¿Ya? Entonces, para no complicar más las cosas, voy a pasar el largo de la columna a metros, y me va a quedar 0.5 por 3200 milímetros, ¿verdad? Partido por 11.56 milímetros. Y eso va a determinar que la esbeltez es igual a
0.5 por 3200 dividido 11.56, 138.4. Ya. Una vez obtenido el valor del esbeltez, yo reemplazo ese valor que obtuve como resultado en la ecuación que está arriba. Entonces me va a quedar pi cuadrado por el módulo de elasticidad del material, que en este caso, como es pino radiata G2, yo sé que el módulo de elasticidad es 8.900 megapascales, por 8.900 megapascales, por el área, 3.600 milímetros cuadrados, partido por la esbeltez, 138.4. Y acá no se olviden nunca de que esa esbeltez va elevada al cuadrado. ¿Sí? Ya. Yo voy a copiar esto más abajo, porque no me alcanza el espacio. Voy a llevar... Entonces, esto va a quedar pi cuadrado por 8.900 megapascales por el área, que son 3.600 milímetros, perdón, cuadrados, partido por la esbeltez, que son 138.4 al cuadrado. Entonces, aquí también vuelvo a tener el mismo problema de las unidades. Los megapascales no se pueden multiplicar directamente con los milímetros cuadrados. Entonces, tengo que reemplazar o entender que esos megapascales son newton partido por milímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto queda 3.1416 por 3.1416 por 8.900 por 3.600. Da 316.223.604. ¿Qué cosa? Newton. Y eso lo tengo que dividir por 138.4 por 138.4, que son 19.154.56. ¿No le faltó el pico? ¿No? Da 16.509, ¿qué cosa? Newton. Que es lo mismo que 1.651 kilogramos. Ya, entonces, eso que está acá nos da 1.651 kilogramos. Les voy a dejar para que copien el... Empezar la persiana. No. Hay que dormir, weón. 2340. Ya, entonces, la resistencia nominal va a estar dado por el menor valor entre la falla por pandeo, que es 1.651 kilogramos, y la falla por material, que son 2.340. Y el menor valor entre 2.340 y 1.651 es 1.651, y por lo tanto esa es la que determina el diseño. La falla por pandeo es lo que determina el diseño. Entonces la resistencia máxima que puede soportar esa columna de madera de pino G2 es 1.651 kilogramos.
Y con eso respondimos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la resistencia nominal a la compresión paralela?